Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas un día más a una clase de biología y geología. Hoy vamos a continuar con el reino de los animales, en concreto los animales vertebrados. Y para terminar, el último grupo que nos queda dentro de los mamíferos, el libro tiene un apartado especial sobre pues, el ser humano, que no deja de ser un mamífero y pues qué características tienen, a qué grupo pertenecemos los humanos, qué nos diferencia de otros animales vertebrados y al final también habla sobre la importancia de los vertebrados para las personas. Entonces en esta imagen pues os pongo la foto de un niño Yanomami, que es un pueblo que vive en el Amazonas y que, bueno, pues ahora ha entrado en contacto con los seres, con la civilización, por así decirlo, pero que hasta hace poco y aún conserva de alguna manera una manera de vida muy primitiva. Son todavía recolectores cazadores. Y igual que los Yanomami, pues encontramos también otros grupos como son los bosquimanos en África o los aborígenes australianos, que siguen todavía prácticamente en el Paleolítico, ¿no? Ahora ya, bueno, pues conservan de alguna manera las tradiciones, aunque ya pues han entrado en contacto con la civilización y ya son muy pocos los pueblos que siguen teniendo este tipo de vida como los humanos primitivos, por así decirlo, y que son pues de estudio pues para los antropólogos, sobre todo antropólogos que tratan de estudiar pues cómo se vivía en la antigüedad, en el paleolítico prácticamente. Bueno, pues ahí está el detalle de los Yanomami. Si os gusta este tipo de temas, pues os recomiendo que estudiéis porque hay mucho hablado sobre ellos, documentales con forma de vida muy próxima a la naturaleza y con muy poco impacto, ahora que tan de moda está esto de el desarrollo sostenible y estas cosas. Bueno, sin más, el ser humano. Las diapositivas están en inglés. No me ha dado tiempo a corregirlas, a cambiarlas, a traducirlas al castellano, pero bueno, yo creo que se entiende. Así practicáis también el inglés y yo mientras os lo explico en español. Los seres humanos somos una especie de mamíferos placentarios. Esto es lo primero que hay que decir. Ya sabéis, dentro de los mamíferos hay varios tipos. Bueno, pues mamíferos placentarios y que pertenecen al orden de los primates. Dentro de los mamíferos placentarios hay un grupo que son los primates y nosotros estamos dentro de él, del orden primates. ¿Qué características en general tienen los primates que los distinguen de otros animales placentarios como pueda ser, por ejemplo, los rumiantes o los felinos? En general los mamíferos suelen tener pelo corporal, ¿no? Bueno, pues los primates también lo tienen, eso no es una característica muy distintiva. Tienen, esto sí que es distinto, las glándulas mamarias en el pecho. Si vosotros os fijáis en un caballo, en una vaca, tiene normalmente las ubres, las glándulas mamarias, más situadas en el abdomen, o los perros lo tienen como en la barriga, por así decirlo. Sin embargo, los primates, como los chimpancés, por ejemplo, o nosotros mismos, las glándulas mamarias, las mamas están a la altura del pecho, las están desplazadas. Eso es una característica muy distintiva. También tienen los ojos en la cara, ¿de acuerdo? Están en el mismo plano los dos ojos y eso nos diferencia de muchos vertebrados. Por ejemplo, las aves, si os dais cuenta, las palomas tienen los ojos en los laterales. Sin embargo, los primates tenemos los ojos en la cara y están los dos muy cerquita y en el mismo plano. Algo parecido como puedan ser los depredadores, los felinos, ¿no? Tienen también los ojos en la cara y muy cerquita. ¿Por qué esto es importante? Porque gracias a esto, a tener los dos ojos cerca en el mismo plano, nos permite ver en 3 dimensiones. Visión binocular o estereoscópica que se llama. Y eso es importante para los depredadores porque nos permite calcular distancias. Entonces, pues para los primates que muchos viven en los árboles, para saber dónde está la próxima rama a la que se tienen que agarrar o para calcular la distancia a la que se encuentra una presa, bueno, pues la visión binocular es muy importante. Además tenemos 4 extremidades,
¿vale? Con esto como la mayor parte de los vertebrados. Pero que al final de las extremidades tenemos manos, ¿vale? Hay otros que tienen pezuñas, otros tienen alas. Bueno, pues una de las características es que tienen manos con 5 dedos, como puedan ser también las lagartijas, ¿no? Que también tienen manos con 5 dedos. Bueno, pues los primates tienen manos tanto en los brazos como en las piernas, ¿verdad? Y además las articulaciones tienen gran movilidad, pueden rotar. Y eso es una característica que no todos tienen. Sobre todo los hombros y las caderas nos permiten rotar mucho, hacer amplios movimientos con los brazos y las piernas. Otra característica importante es que los primates en las manos tienen el pulgar oponible. Aquí lo vemos en el pie de este chimpancé, pero en las manos pues también tienen un pulgar oponible, lo que les permite agarrar cosas, tanto agarrarse a los árboles como pues agarrar objetos. Además tienen un cerebro muy desarrollado. Los vertebrados en general tienen un sistema nervioso complejo con cerebro, pero en los primates digamos que tiene un mayor tamaño el cerebro y eso les confiere mucha inteligencia. Entonces, algunos de los animales más inteligentes están precisamente en el grupo de los primates. Y tienen muy poca descendencia y además los hijos que tienen nacen muy poco independientes, dependen de la madre. No solamente porque tienen que mamar, pero es que además prácticamente no saben caminar y están muy indefensos durante la gran parte de su vida, que dependen de estar con la madre. Y esto es una característica típica de grandes mamíferos, los elefantes también, pero si os dais cuenta, los elefantes, en cuanto nace el elefante pequeño, enseguida se pone de pie y ya puede ir siguiendo a la madre. Sin embargo, los primates es más extremo todavía y prácticamente está completamente indefenso el bebé hasta que ya puede agarrarse a la madre y estar con ella. Pero el periodo de infancia se hace mucho más largo que en otras especies. Eso eran características generales de los primates. Aquí tenéis una clasificación del orden de los primates para que veáis las diferencias. Entonces, en el grupo de los primates se va viendo a lo largo de la historia varias ramificaciones. Una primera separación serían los lemures, que son muy distintos al resto de primates. Y luego, pues bueno, pues eso, el resto de primates o haplorrinos. Dentro de estos hay varios tipos también, varias ramificaciones. Una de ellas, que se separa del resto, es la de los monos del Nuevo Mundo, que se llama. Dentro de este grupo están los monos capuchinos, como este, que es el que aparece en Piratas del Caribe. Los monos capuchinos, que tienen cola larga y suelen ser pues arborícolas, no muy grandes. Son los monos que se llaman platirrinos o monos del Nuevo Mundo, porque suelen estar en el continente americano. Y luego tenemos los catarrinos, que son la siguiente superfamilia, por así decirlo, ¿no? Y dentro de ella están el grupo de los homínidos. En el grupo, la familia Hominidae, aquí es donde se agrupan los grandes simios, nuestros parientes más cercanos. Todas estas especies tienen un antepasado común que se remonta a hace, pues eso, pues más de 1 millón de años, y a partir del cual se irían separando los distintos tipos de grandes simios que han llegado hasta la actualidad. Uno de ellos es el género Pongo, donde se encuentran los orangutanes. Los orangutanes son de Asia fundamentalmente, tienen este color pues marrón, la cara muy plana, son muy típicos los orangutanes. Después tendríamos el género gorila, a la que pertenece la familia de los gorilas, y nuestros parientes más próximos, los genéticamente más próximos, es el género Pan, al que pertenecen chimpancés y bonobos. Especialmente el chimpancé es la última separación que se ha hecho. Nuestro antepasado común más próximo es al antepasado de los chimpancés. ¿Y dónde estaría el Homo sapiens? Luego ya veis estos 5 ejemplos de grandes simios que son
son nuestros parientes más próximos, por así decirlo, ¿no? Pertenecemos a la misma familia. ¿Qué características tiene el ser humano a lo largo de su historia, de su evolución, desde ese antepasado común? Ha ido adquiriendo una serie de características que lo distinguen al Homo sapiens de otros miembros de la familia Hominidae y al resto de los primates. La característica más obvia es el bipedismo. El bipedismo es la habilidad que tienen los seres humanos de caminar de manera permanente sobre sus dos patas traseras, cosa que otros primates no lo hacen. Los gorilas o los chimpancés pueden ponerse de pie, pero su manera de caminar no es a dos patas, sino que apoyan los nudillos. Caminan a cuatro patas, como este gorila. Para que esto fuese posible, a lo largo de la historia, a lo largo de la evolución, los seres humanos se han tenido que adaptar de un mundo selvático, ¿no? De vivir en la selva y en los árboles, a tener que desplazarse en la sabana. Y esto, pues solamente se ha podido conseguir, se ha sido eficiente aquellos que podían caminar erguidos. Para que esto tuviese lugar, se han producido muchos cambios anatómicos. Esto no es simplemente un gorila que se pone de pie, sino que hay una serie de huesos que han ido modificándose. Uno es la cadera. La cadera es más pequeña y ancha que la cadera de los gorilas. Y esto tiene consecuencias a la hora del parto. La columna vertebral tiene una forma muy típica de S, que sin embargo, veis que la columna del gorila es como una forma de C. Nosotros tenemos muchas más curvas porque se ha adaptado precisamente a esta posición vertical. ¿Y qué más? La conexión entre el cráneo y la columna vertebral también ha cambiado de posición. Si os dais cuenta, aquí se ve bien en esta figura, los primates tienen, como caminan a cuatro patas, la columna se conecta en el cogote, por así decirlo, en la parte trasera. Sin embargo, nuestra columna vertebral se conecta en una parte mucho más baja, por así decirlo. En los gorilas sale por aquí y en lo nuestro en esta posición. Eso nos permite mirar al frente mientras caminamos, si no estaríamos mirando hacia arriba, de manera natural. Otra característica son precisamente los pies. Si habíamos dicho que los gorilas y los otros primates tenían manos en los pies, en las piernas, pues ha habido una adaptación a caminar que lo hace mucho más eficiente con, pues, alargando mucho el pulgar y no haciéndolo oponible. Eso nos permite, pues, estar mucho tiempo de pie y caminar largas distancias sin cansarnos. Más características, el hecho de caminar de pie con dos patas traseras nos permite liberar las manos. Ya no tenemos que usarlas para caminar. Luego, eso ha permitido que se hayan adaptado a nuevas utilidades, como es agarrar objetos. Y al agarrarlos, también se ha desarrollado mucho o aquellos que han desarrollado mucho los pulgares y están más próximos al resto de los dedos, de manera que podemos tocarnos con el pulgar el resto de 4 dedos de la mano. Eso nos permite tener un agarre fuerte y preciso. Y el uso de herramientas se hace mucho mejor con una mano tipo de los seres humanos que una mano como la de un chimpancé, donde pues puede agarrar con estos dedos, pero el pulgar no le ayuda tanto y su agarre es mucho menos preciso. Entonces aquellos homínidos que adquirían o que tenían estas manos estos pulgares más largos y más próximos al resto de los dedos, pues tenían mayor habilidad para fabricar instrumentos y eso les permitía sobrevivir. Y así han heredado esa característica a la siguiente generación. También la dentición ha variado, pues porque nuestra alimentación se ha vuelto omnívora, no tanto herbívora, y además pues se ha perdido el diastema, los colmillos, ya no tenemos grandes colmillos como otros primates, y nuestra cara además se ha vuelto plana, lo cual da mucho espacio. Nuestra mandíbula también es mucho más pequeña por el cambio de alimentación, y al tener la cara plana también además ha aumentado el volumen del cráneo, por lo que cabe un cerebro mucho más grande que el de otros primates. La capacidad craneal, el hueco que tenemos en el cráneo para albergar el cerebro es mucho mayor, y eso nos ha permitido tener más inteligencia que otros primates. Esa mayor inteligencia
nos permite pensar de una manera especial, o sea, no es que no sean inteligentes los otros animales, pero nuestra inteligencia es diferente y mayor y nos permite crear símbolos y darle significados a las cosas que realmente, pues que esta capacidad de abstracción y de dar nombres y a los, ¿no? Y utilizar símbolos, pues nos ha permitido desarrollar un lenguaje articulado, además de otras características anatómicas de la garganta, por ejemplo, que nos permite tener un lenguaje articulado, lo cual nos permite transmitir la información de mucho más detallada que lo que como puede comunicarse un chimpancé, que es sobre todo pues gruñidos, gestos, lenguaje de símbolos con las manos, con la postura corporal, etcétera. Pero no, al carecer de un lenguaje articulado no pueden expresar con detalle pues muchas cosas que observan, ¿no? No pueden transmitir la información de manera eficiente. Entonces, esas son las características fundamentales que nos distinguen a los seres humanos de otros primates y, por ende, de otros vertebrados. Ahora, para terminar el tema, vamos a ver pues, la importancia de los animales vertebrados en general. Los animales vertebrados son los que más conocemos, que nos resultan más próximos, más cercanos y que pues, muchas veces pues, tenemos más empatía, sobre todo con los mamíferos. Los vertebrados producen muchos tipos de impactos en la vida de los seres humanos. Unos son positivos y otros son negativos. Pero todos los vertebrados juegan un papel importante, igual que todos los seres vivos, juegan un papel importante dentro del equilibrio de los ecosistemas. Luego, es importante que haya herbívoros para que luego también haya carnívoros y pues insectos para la polinización de las plantas y que todo el ecosistema esté en equilibrio y se mantenga esa biodiversidad que tanto valoramos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay algunos vertebrados que tienen impactos negativos. Por ejemplo, una serpiente nos puede morder, ¿no? Inyectarnos veneno tóxico y producirnos una enfermedad, o pueden reproducirse pues muchísimos ratones y crear una plaga y arrasar con nuestros cultivos, ¿no? Entonces puede producir impactos negativos respecto a los seres humanos. Nos pueden perjudicar los vertebrados, pero también nos pueden beneficiar, y es lo que vamos a ver ahora más adelante. Los vertebrados, en general, ya sabemos que son muy sensibles. Han desarrollado un sistema nervioso pues muy complejo, con un cordón nervioso, un cerebro, órganos de los sentidos, con una capacidad de percibir estímulos, de ver, de oler, de oír, que es muchas veces mucho mejor que la de los seres humanos. Y son capaces de sentir pues placer y displacer, de sentir dolor y placer. El libro nos dice que es importante que proteger y desarrollar actitudes respetuosas. Hay que valorar, respetar a todos los animales y en concreto a los vertebrados. Bien, esto nos lo dice el libro. Ahora vamos a ver un poco ejemplos de animales vertebrados que nos proporcionan beneficios a los seres humanos. ¿Qué usos, qué utilidades damos a los animales y que nos vertebrados y que nos producen beneficios? Un beneficio, así bastante general, es que nos protegen de posibles insectos o de plagas, ¿no? Nos previenen de plagas. Como por ejemplo, bueno, pues muchos vertebrados se alimentan de insectos, como los pájaros, las ranas, etcétera, que permiten controlar la población y que no haya pues demasiados insectos que nos puedan perjudicar, que nos puedan transmitir enfermedades. O, por ejemplo, los carnívoros pueden controlar la población de herbívoros, como de conejos, y que estos no supongan tampoco, no arrasen con los cultivos si se reproducen incontroladamente. Entonces, como habíamos dicho antes, uno de sus papeles fundamentales es mantener el equilibrio de las poblaciones del ecosistema. Pero luego también, que posiblemente sea uno de los beneficios que todos pensamos en ello, es que nos dan compañía.
son mascotas. Muchos vertebrados son nuestras mascotas. Perros, gatos, pero también hay gente que tiene en sus casas aves, ¿no? Periquitos o canarios o incluso reptiles. Hay personas que incluso tienen invertebrados como arañas, ¿no? Pero bueno, eso ya son más raros, ¿no? Perros y gatos, digamos que son las mascotas fundamentales que todo el mundo tiene, y pájaros, algunos tortugas también, cobayas, y que pues está claro que nos dan compañía, nos hacen pues pues eso, son nuestros amigos, por así decirlo, ¿no? Comparten nuestra vida en nuestra casa. Más beneficios. Los animales tradicionalmente se han utilizado para trabajar. Entonces, pues el burro, ¿no? El burro que sirve pues para cargar o para transportarnos, como el caballo. El caballo y el burro nos han servido como medio de transporte para llevarnos a muchos sitios y para cargar con mercancías, con bultos. Luego hay otros animales, como por ejemplo los perros lazarillo o los perros de rescate o los perros policía, que tienen una función, ¿verdad? Ya, gracias a su olfato o a sus características, que ayudan a los seres humanos pues en estas labores. O también, y esto ya es menos frecuente porque tenemos tractores, pero en muchas partes del mundo todavía se siguen utilizando animales para tirar de carromatos o para tirar del arado. En la agricultura se utilizan. O, por ejemplo, un perro pastor, ¿no? Para llevar el ganado. Esto se sigue utilizando hoy en día. Pero también nos sirven los animales para alimento. Entonces, pues por ejemplo, la carne, pues el pescado, los cerdos, los pollos, los conejos. Nosotros nos beneficiamos de los animales porque nos los comemos. Y entonces aquí tenéis algunas imágenes, pues eso, de las granjas, de cerdos, de pollos, de conejos para carne. También la leche y los huevos, ¿no? Esto es una granja de pollos de corral y una granja de leche, de vaca. También lo hemos utilizado y lo seguimos utilizando para ropa. Entonces es otro beneficio que obtenemos. Del cuero, de las chaquetas de cuero, del calzado, pues se obtiene ¿de dónde? De la piel de las vacas. O la lana para hacer jerseys, bufandas, etcétera. Se obtiene esquilando a las ovejas. La pluma, que es muy cotizada, pues de estos gansos o de patos, que se utiliza pues para la ropa de montaña, los sacos de dormir, muchos anoraks están hechos, edredones, están hechos de pluma. Y luego también, pues eso, los abrigos de pieles, como de zorro, de bisón, etcétera, que proviene de la piel de estos animales. Otro beneficio es que los utilizamos en experimentación científica. Muchos medicamentos y tratamientos médicos se han desarrollado, y para que se desarrollen además es es obligatorio el experimentarlos antes de utilizarlo en personas, de experimentarlos en animales. Entonces, los nuevos medicamentos se emplean en animales. Principalmente en estos experimentos se suele utilizar sobre todo ratones y conejos y también peces, ¿de acuerdo? Pero en algunas ocasiones se han utilizado también chimpancés o se utilizan monos y perros o gatos. Lo que pasa que para primates y para perros y gatos hace falta tener como una especie de permiso oficial, tiene que estar justificado, que no solamente se puede investigar con ellos, y que los resultados no servirían si se utilizasen otros animales como conejos y ratas. Todos los productos cosméticos, antes de ser vendidos al público, pues tienen que ser testados, tienen que ser probados en animales. Entonces, pues para la investigación científica utilizamos animales. Y luego, por supuesto, también en actividades de recreo, deportivas y de ocio. Entonces, pues aquí tenéis pues cuando se utilizan animales para los zoológicos, como aquí, para los circos, ¿verdad? O en los zoológicos, los acuarios, también los tenemos los animales pues para disfrutar de ellos y verlos y conocerlos. Y también para otras actividades como son espectáculos, como las carreras de galgos, carreras de caballos o, o otros espectáculos culturales, tradiciones culturales, como aquí en España, que es muy común, las corridas de toros, las vaquillas, los toros embolados, todas estas tradiciones
que utilizan animales, de los cuales nos beneficiamos. Y la pesca, la caza también, bueno, se consideran deportes en los cuales pues, se utilizan animales. Y luego, por último, que no aparece en el libro, pero que yo creo que también es importante, es que los animales en general nos gustan, especialmente los vertebrados, ya os digo. Y entonces nos gustan, nos parecen hermosos, nosotros queremos en general que en el mundo haya animales, que un mundo sin animales pues sería un mundo peor, sin duda. Son bonitos, nos inspiran, ¿verdad? Y por ejemplo, pues aquí os pongo un libro de National Geographic, ¿no? Que es sobre fotografía de animales. Pues eso, por ejemplo, los documentales, la fotografía, hay literatura, hay películas sobre animales. Entonces ya veis que también nos aportan muchas otras cosas que no son bienes físicos, sino que son pues bienes estéticos, ¿no? Nos gustan y queremos que estén con nosotros, conocerlos, estudiarlos y aprender de ellos. Así que, bueno, pues sin más ya termino el tema 6. Recordaros que las clases duran hasta el 23 y yo aún pondré alguna clase más, sobre todo para hablar de ecosistemas, que es lo último que nos ha quedado pendiente y que me gustaría, aunque sea de una manera fugaz, rápida, pero decir algo sobre ello. Así que sin más, me despido. Si tenéis cualquier duda ya sabéis que me podéis escribir como siempre y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.